la señal más grande de todas las señales que Jesús dijo, ya se cumplió. El evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Y sin santidad nadie verá al Señor, pero le está hablando a cristianos. Y se hace una estatua de él allí y dice que lo tienen que adorar, y el que no adore esa estatua lo matan. Lo que nosotros tenemos que imitar es a Cristo. Si somos como Cristo, nos podemos casar con Él, hacemos lo que a Él le gusta y nos podemos ir con Él en las bodas del Cordero. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bendiciones a todos, gracias por estar con nosotros nuevamente en Escuela de Pescadores. Soy el pastor Díaz Pavón, feliz de compartir con ustedes en el día de hoy. Hace algún tiempo grabamos un programa con el pastor Huizón Torres. Él es Huizón Torres Jr., es el hijo del afamado cantante, guitarrista, compositor, arreglista, no sé cuántas cosas. Huizón Torres de Los Hispanos, una agrupación que por años, por décadas en Puerto Rico y en el mundo hispano fue muy conocida por su linda música. Huizón es el director de Peregrinos y Extranjeros, es pastor. Él y Leida, su esposa, son las voces de Peregrinos y Extranjeros. Él estuvo conmigo y compartimos aquí su testimonio, su vida, el desarrollo extraordinario de esa vida maravillosa que ha generado tanta bendición y yo creo que debo decir tanta vida para mucha gente. Yo me comprometí a tenerlo con nosotros nuevamente para hablar de un tema que a él le apasiona y a mí también, y que me parece que a toda la iglesia. A quien no le apasiona este tema porque lo conoce o porque ve la profundidad de él, cuando menos la curiosidad le hace pensar en él. Estoy hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo regresa nuestro Señor Jesucristo a la tierra? ¿Cuán seguros estamos de que va a regresar? ¿Es eso una realidad doctrinal o es eso una leyenda de pueblo, una leyenda religiosa? ¿Realmente va a regresar Jesús físicamente a este mundo? ¿Es verdad que vino por primera vez? Todas esas preguntas están por allí y de seguro usted tiene preguntas acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? ¿Cómo sé que se acerca? Si es que se acerca, y la pregunta más importante de todas ellas, en caso de que sea cierto, ¿qué debo hacer yo? ¿Sí? ¿Cómo puedo participar en esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? De esos temas vamos a conversar en el día de hoy con el pastor Huizón Torres. Pastor, deme esa mano nuevamente. Gracias, ¡Qué alegría! gracias, querido hermano, pastor Luis Ángel, por el privilegio de estar contigo nuevamente y me das la oportunidad de hablar de mi pasión, la venida de Cristo. Realmente me apasiona. Yo creo que todos cantamos con ustedes aquello de vuelve. ¿Sí, no es cierto? Vuelve. Fíjate cómo nace Vuelve, pastor. Estamos de misioneros en la República Dominicana. Y yo comienzo un estudio del Apocalipsis para los hermanos, pues eran nuevecitos, nadie sabía nada. Y estando allí, le decimos a Leida, mi esposa, compositora, Leida, le estamos enseñando todos los versos de la venida del Señor y los están recibiendo bien. Pero ¿qué tú crees si les hacemos una canción? Porque la Biblia dice que las cosas cantadas se le graban a ellos, se le pueden quedar los versos. Es verdad. Y ella me dijo, pues está bien, vamos a hacer algo. Y se encerró. Yo salí a trabajar en el ministerio y ella se quedó en un cuartito con una guitarra. Y se encerró y en una hora recibió, vuelve con los versos de Tesalonicenses, con los versos de Corintios, con todo lo que estábamos predicando. ¡Wow! En una hora. Cuando regresé me dijo, tengo la canción, déjame ver. Y cuando la oí dije,
Esa misma es. Eso es pura Biblia. Es y eso una obra de predica a arte. Dios. Es Comenzamos a poderoso. tocarla en la iglesia y la gente la cantaba y se emocionaba. La llevamos a la próxima iglesia que era más grande. Teníamos que seguir subiendo de tonos porque la gente se metía y lo cantaba. Y yo en mi corazón dije, esto hay que grabarlo. Sí. El día que Dios nos permita regresar, debemos grabarlo. Y fue la primera canción del disco Vuelve en 1990 cuando regresamos a Puerto Rico. Qué belleza, Hasta el día qué de hoy. lindo, no, nunca había oído esa historia. A ver, leyenda, fantasía, sueño de la gente, buenos deseos del Señor Jesús. ¿Cuán real es esto de la segunda venida de Cristo? Es una verdad absoluta y total. Es algo que Cristo profetizó Él mismo. Ahora, Cristo es el Hijo de Dios. Vino a la tierra a hablar las palabras de Dios. Pero tomó un momento cuando le mostraron el templo y le dijeron, ¿tú viste ese templo, esa piedra maravillosa? Y Él profetizó. Y dijo, ¿ustedes ven esto? No quedará piedra sobre piedra. Y esa profecía se cumplió. Ni 40 años después, el templo fue destruido tal como Jesús profetizó. Pues inmediatamente después de esa profecía, dijo, el Hijo del Hombre vendrá en las nubes con gran gloria. Esa también se va a cumplir. Si se cumple la una, Se cumple. se cumple la Porque otra. Él es fiel y verdadero. Gloria a Dios. A ver, ángeles participan de esto, hablan de que Él ha de venir. Jesucristo parece despedirse con ese mensaje de que regreso. Los ángeles dan detalles Cierto. en la ascensión de Jesús. Sí. Es decir, el último sermón que se predica, en la última escena de este drama maravilloso de la primera venida de Cristo a la tierra, el tema parece ser vuelve. El regreso. Él regresa, él viene otra vez. Es tan maravilloso porque Él no necesita testigos de nadie. Él dice la verdad, Él es el testigo fiel. Pero los ángeles vienen a testificar de lo que Él dijo. Lo que Él dijo se va a cumplir. En Hechos capítulo 1 vemos que los apóstoles están viendo que Jesús se le fue al cielo y se desapareció en las nubes. Y de repente aparecen dos ángeles al lado de ellos. Y le dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, no otro, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es digno recordar, pastor, que Jesús antes de irse los reunió en la última cena y les dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Está haciendo un trabajo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Lo dijo claro, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy presente, vosotros también estéis futuro. Noviembre de 1971. Wow. Yo había sido evangélico toda mi vida. Nací, me crié, tenía 15 años. Wow, jovencito. Sí, y toda la vida la había pasado en la iglesia. Estaba solo en un cuartito. Vivía en la ciudad de Nueva York. Wow. Y tenía una Biblia y la abrí. Ahí estaba, capítulo 14 de Juan. ¿De Juan? Eso que acabas de citar. Y a mí esa lectura me estremeció, me sacudió por dentro. Wow. Y dije, ¿cómo es que Jesús está preparando un lugar para mí en la casa de su papá? Wow. Yo me había ido de casa. Andaba por ahí medio deambulando. Seguía yendo a la iglesia, Sí. pero estaba viviendo solo. Ya. Estaba viviendo solo. Mi mala reputación me precedía y algún familiar me veía y decía, aquí que no se quede. Yo me sentí medio peregrino y extranjero. Muy bien. Sí. Me sentí que no tenía lugar. Wow.
y yo pensaba en mi papá. Y yo decía, mi papá en Puerto Rico, él recibe en casa a todo el mundo, a toda la familia. Qué hermoso. Pero yo no sé si hay muchos familiares que me quieran recibir a mí. Y aquello era como que la casa de papi era mi casa. Mi casa. Entonces en casa los recibíamos, pero algunos me miraban como que aquí no, no hagas planes. Wow. Y tal vez eso creó una sensibilidad en aquel muchachito de 15 años, de tal manera que cuando yo leo eso, de que voy a preparar lugar para ti, a mí no me sonó a plural. Sí, sí. Yo voy a preparar lugar para ti. Y si me voy y preparo lugar, vengo a buscarte. Wow. Para que te mudes a casa conmigo. Wow, qué profundo, qué belleza. Huizón, no había que pensarlo. Sí. Así es que yo hice dos cosas. Número uno, llamé a mi tío, que sabía un poquito más de la Biblia. Tío, estoy leyendo la Biblia. Se rió. ¿Tú estás qué? Leyendo la Biblia. Era como gracioso que yo estuviera tan dedicado a la Biblia. Le leí el pasaje y le dije, ¿qué significa esto? Wow. Y me dijo, mejor llámate al pastor. Esto es un tema pastoral. Le dije, yo no me atrevo a llamar al pastor. Me dio el número. Me dijo, llámalo, él te va a atender. Lo llamé. Un anciano pastor. Lo llamé, respondió y le dije, pastor, a él no le dije leyendo, le dije estudiando. Estoy estudiando la Biblia, me dijo, ¿de veras? También le pareció raro. Sí, y me tropecé con el capítulo 14. Me dijo, ¿qué en particular? Y le leí lo que tú citaste hace un momento. Le dije, dice ahí que el Señor está como renovando la casa de su papá y está preparándome un cuarto, una habitación para mí, y que viene a buscarme para que yo me mude con él a la casa de su papá. Me dijo, de la forma que tú lo dices, suena raro. Sí, suena raro. Pero básicamente eso es lo que dice allí. Dice, me dijo él, básicamente es lo que dice allí. Y le dije, ok, entendí. Gracias, pastor. Yo no necesitaba oír más. Eso fue suficiente. Era suficiente. Era tal vez las 5 de la tarde. Era un jueves. Wow, ¿te acuerdas? Sí, la próxima semana era semana de Acción de Gracias. Fue el jueves antes de Acción de Gracias. Wow. Noviembre del 71. Wow. Yo me arrodillé. Todavía había luz. Eso era en Nueva York, pero todavía había luz. Me arrodillé junto a la cama, un catrecito. Sí, una cosita. me imagino. Sí. No sé cuántas horas estuve ahí. Hasta que se me adormecieron las piernas. Wow. Lloraba y lloraba y lloraba. Wow, qué lindo. Entre agradecerle a Dios porque quería que yo viviera en su casa y pedirle perdón por todos mis pecados. A los 15 años, claro, para entonces yo creía que yo era un gran pecador. Hoy me pongo a pensar en eso y yo era un niño. ¿Qué había hecho? Tirar pedradas, hacer tonterías. Wow. Pero en aquel momento para mí eso eran enormes pecados. Sí, enormes. Claro. Me había ido de casa en rebeldía y eso había que confesarlo y pedirle perdón a Dios. Estuve llorando hasta que me sentí perdonado. Una experiencia de conversión personal, genuina. Sí. Y sentiste el perdón de Jesús. Huizón. Wow. Esa noche, sí. Esa noche, cuando yo me levanté, ya había pasado la medianoche. Wow. Yo había pasado la tarde, la noche entera. Había pasado la medianoche. Wow. Yo me levanté y yo sabía que era salvo. Gloria a Dios. Se Yo sabe. sabía que Dios me había perdonado. Sí, yo daba vueltas en la habitación y decía, me perdonó. Un nacimiento. Yo había nacido de nuevo. Wow. Sucedieron dos cosas. Una, fui al closet a buscar todo lo que yo pensaba que no le agradaba a Dios. Ahí yo tenía algunas cositas. Claro. Que si una navaja para la defensa personal. Y comencé a tirarlas en una gran bolsa. Wow, qué lindo.
y algunas ropas que yo decía, no, esto no está bien. Ropas que decían frasecitas, Sí. modernas del momento, cosas que no, y las agarré y las tiré allí Qué cosa. y salí a botarlas. Que quiere decir que no solo hay un nacimiento, una salvación, sino una convicción de separar cosas Sí. para dedicarse a Dios. Sí. Así te pasó. Sí. Y ahí no había pastor ni nadie No, diciéndote nada. cosas. Nadie. Y al otro día, viernes, yo estaba en la escuela, en el colegio, testificándole a todo el mundo. A todo el mundo lo que había sucedido, cuán Genuina real era conversión. Jesús y la experiencia que se vive y Dios perdona los pecados y el Señor entra al Gloria, corazón. gloria. Yo quería que todo el mundo se enterara y parecía que nadie comprendía porque decían cosas como, pero tú has sido de la iglesia toda la vida. Sí. Sí. Tú has sido de la religión. Sí, sí, pero yo no estoy hablando de la iglesia ni de la religión. Jesús entró a mi vida. Sí. Wow, qué hermoso. Así es que yo supe que era verdad. Y lo que sigue diciendo es que viene, que regresa, que viene a buscarme. Todavía. Así es que mi conversión tuvo que ver También con eso. con lo que Jesús hacía en mí, entraba a mi corazón y la expectativa. Expectativa. Esa expectativa. Esperanza bienaventurada. Próximo año yo regresé a Puerto Rico y conocí en Manatí a una anciana que le predicaba a todo el mundo y se llamaba la hermana Cali. Yo la visitaba 1 o 2 veces en semana. Wow. Iba a verla, oraba con ella y a menudo esa ancianita me recibía con esta frase: oiga, joven, ¿no le parece extraño que no haya llegado todavía? Qué Esa hermosa. mujer Esa vivía expectativa. esperando al Señor, Expectativa. en esa expectativa de vida. Joven, no vino ayer, de seguro hoy o mañana, porque está a las puertas. Qué belleza. Ella vivía en la expectativa diaria de que llegara. Amén. ¿Eso es demencia o eso es convicción? Eso es lo mismo que la iglesia primitiva vivía. La iglesia original de los apóstoles estaban esperando la llegada del Señor en su tiempo, no 2000 años después, en su tiempo. Pablo creía que él iba a estar vivo cuando viniera Correcto, él Jesús. siempre, y lo decía. Nosotros seremos transformados. Él no decía, aquellos serán transformados, nosotros seremos transformados. Uno de mis versos preferidos le comentaba a tu hijo Gustavo, Pastor Gustavo. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, que dice: la gente cuenta de ustedes cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Y en 1:10 de las Tesalonicenses dice: y para esperar de los cielos a su Hijo, que resucitó a los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Aleluya. La iglesia se le enseñó desde el principio, Cristo viene y lo estamos esperando. Pablo a los filipenses, tesalonicenses, a los filipenses les dice: mas nuestra ciudadanía ya no está aquí, Filipenses 3:20, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo. Él se está incluyendo. Sí. Nosotros nos vamos pronto y Dios nos va a transformar y nos va a llevar. Entonces la iglesia original, así como la señora te decía tan lindo, Dios la bendiga, vivía esperando al Señor Jesús en su tiempo. Yo diría que nosotros podemos planear, porque planear no es malo, podemos planear nuestras futuras acciones hasta 100 años, pero debemos vivir como si Cristo viniera esta noche. Qué lindo eso. Puedes planear, puedes hacer tus planes, pero esperando al Señor primero y santificándote y separándote. Si te dicen que viene un temporal, un huracán para el sur de Miami, no nos corremos todos a comprar agua, echar gasolina, poner las tormenteras y todo, porque algo viene. Pues, ¿cómo es posible que el Señor nos dejó unos mensajes tan claros de su venida y no nos estemos preparando? Cuando el ministerio de Gigi Ávila crecía, se desarrollaba, estaban en el sótano de su casa Sí. y ya no cabían allí, porque, bueno,
tenían una imprenta que estaba en los bajos de la casa de un hermano, de Tito Atiles. Tito. Allá estaba la imprenta. Entonces, en otra área tenían un almacén de tratados. Necesitaban un edificio. Alguien les regaló un terreno para construir el edificio. Y a alguien se le ocurrió decirle, ¿y para qué construir edificio si usted predica que Cristo viene pronto? Gille era medio bueno para los chistes. Decía cositas así para que la gente se riera. Tenía humor. Entonces le contestó, ese se lo vamos a dejar al anticristo. Se lo vamos a dejar al anticristo. Pero mientras tanto, lo usamos nosotros sí. Y predicamos. Sí. Así que en el chiste había, había gran verdad. Hay profecías, Pastor Huizón, hay profecías que señalan esa venida, esa segunda venida de Cristo y el hecho de que reinará en la tierra. Correcto. El Antiguo Testamento, palabra de Dios, para el tiempo que Cristo vino no había Nuevo Testamento, solo había Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está nutrido de profecías de la venida del Mesías. Tanto es así que las damas judías esperaban que su hijo fuera el Mesías que venía. Pero ellos esperaban un Mesías rey, un Mesías poderoso, un Mesías que le quitara el dominio de las naciones extranjeras. Y nació un humilde carpintero y no lo pudieron reconocer. Pero también la profecía dice, en el futuro vendrá el hijo de David que reinará en el trono en Jerusalén. Y ese es un pacto, no una promesa, es un pacto con David. Tu hijo reinará en Jerusalén. Y Jesús se llama a sí mismo el hijo de David, Jesús mismo. Pero también se llama la raíz de Isaí. E Isaí es papá de David. O sea, yo soy el que hice esto y yo soy el que vengo. Y Daniel dice algo maravilloso en el capítulo 7. Miraba yo en una visión en la noche y he aquí que con las nubes del cielo, verso 13, venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de día, Padre, y le hicieron acercarse a él. Y el verso de 7:14 de Daniel dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que no será destruido. Ese es Jesucristo. Y no ha sucedido todavía. Eso no está hablando de la primera venida. No, porque no ha sucedido todavía. Allí no sucedió. No, ni tampoco del arrebatamiento, porque el arrebatamiento tiene un propósito específico, guardar a un grupo de personas en lo que pasa el juicio de la gran tribulación. Habla de al final de la gran tribulación, cuando Él venga a vencer a los enemigos y establecer su reino milenial. Estás haciendo una diferencia entre la segunda venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Creo yo que, pero bien importante establecer esa diferencia. Por ejemplo, he oído hermanos amados que dicen en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Pero cuando habla de la venida del Señor para tomar a su iglesia y guardarla, dice que Él no toca la tierra, Él se queda en las nubes. El Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados hacia arriba, juntamente con Él, para recibir al Señor en las nubes. Sin embargo, en la segunda venida, cada vez que se testifica la profecía, dice, Él llega a la tierra, pone sus pies sobre el monte de los olivos, lo parte, agarra al anticristo, lo liquida a su ejército y establece su reino en Jerusalén. Son dos cosas diferentes. Una sucede en el aire arriba y otra sucede aquí en la tierra. Una sucede antes de que comience la gran tribulación para guardar a su novia, antes de que pase ese juicio terrible, que la Biblia dice no hay tiempo tan malo como ese ni lo habrá, pero la otra sucede cuando Él viene a dominar y a tomar su reino final. Yo sé que hay distintas posiciones con respecto a esto, que algunos lo ven de forma diferente. Cierto. Pero hoy nuestro interés es entender
lo que has visto sobre eso, lo que el Señor te ha mostrado, lo que has percibido. Lo principal es que Cristo viene. Que Cristo viene, saber claro eso. está. Ahora, hay un periodo de tiempo entre ese arrebatamiento, de la manera que nos lo estás explicando, entre el arrebatamiento y el momento en que Él posa los pies Cierto. sobre la tierra, regresa Cierto. acá. Y en ese periodo de tiempo es que ocurre, según tu entendimiento de las Sí. Escrituras y el entendimiento de muchísimos De muchos. otros siervos de Dios, es que ocurre eso de la gran tribulación. Correcto. ¿El tiempo de la gran tribulación es cuánto tiempo aproximadamente? La Biblia establece 7 años específicos, desde el momento en que Dios quita su iglesia y la guarda para que no sea pasando por la ira venidera, como el verso que mencioné ahorita, hasta el regreso del Señor. 7 años, y los divide en Apocalipsis y menciona 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Por qué la división? Porque la primera parte de la gran tribulación, y esto ojalá lo puedan ver, el pueblo de Israel hace un pacto con el anticristo, Daniel capítulo 7. Y se le permite reconstruir el templo y volver a ofrecer los sacrificios, y viene un avivamiento tremendo. Ya Israel ya está en su tierra, ya tienen todo preparado para hacer ese templo y están esperando ese día. Pero el que le da la oportunidad de hacerlo es el anticristo. Estoy hablando rápido y directo. Sí, sí, sí. Y los deja tranquilos porque hicieron un pacto con él y estaban ofreciendo su sacrificio y él no tiene problemas. Y en esa primera parte de la tribulación, el anticristo se dedica a sacar de la tierra a los cristianos que se quedaron por causa de que la Biblia dice en Tesalonicenses, él se levantará contra todo lo que se llame Dios y todo lo que sea objeto de culto y lo eliminará de la tierra. El propósito de él es sacar a Dios de la tierra, pero primero empieza con los cristianos que se quedaron. Es una gran verdad. Pero a la mitad de la gran tribulación, y Jesús habló de esto, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, ay de los que estén en Judea, en Jerusalén, huyan a los montes, porque entonces será tiempo de gran tribulación como nunca lo ha habido ni lo habrá. Y si aquellos empeora, correcto. Si aquellos días no fueran acortados, ni aún los escogidos se podrían salvar, pero serán acortados por causa de los escogidos. A mitad de ese pacto que él creó con el pueblo de Israel, los traiciona y se levanta y se mete al lugar santísimo del templo que mandó a construir, donde nadie puede entrar sino el sumo sacerdote, y se hace una estatua de él allí y dice que lo tienen que adorar, y el que no adore esa estatua lo matan. Y se tienen que poner una marca, el que no se ponga la marca lo matan. O sea, es obligatorio, un reino de dictadura, no voluntario. Y es la abominación desoladora que la Biblia la profetiza a 3 lugares diferentes. Jesús lo dijo, pero lo dijo Daniel. Y está en muchos lugares de la Biblia diciendo, esa es la señal de que ahora viene, esto se puso peor y va creciendo hasta que Dios diga, basta, se acabó. Ese tiempo está profetizado desde Jeremías, desde Ezequiel, desde Isaías. Le llama el día del Señor, el gran día terrible del Señor. Porque es un juicio que tiene que venir a la tierra, Pastor Luis Ángel, y gracias por la oportunidad, como el juicio del diluvio. Porque en el diluvio el Señor dijo, los hombres solamente hacen mal y su pensamiento es de continuar el mal, tengo que hacer un juicio. Pero hubo un rapto, porque Él tomó a Noé y lo raptó y lo guardó para que no le ocurriera lo que le ocurrió a los demás. En Sodoma y Gomorra hubo un rapto, porque Él mandó a los ángeles, sáquenme de ahí a Lot y a su familia para preservarlos, pero el juicio tiene que venir sobre los demás. A Enoc él se lo llevó en un rapto y lo guardó porque había agradado a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios no está agradado con el pecado, y Jesús profetizó algo. Dijo, mira, habrá muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Muchos. 7 veces en Mateo 24. Muchos. ¿Sabes? Pero cuando llegó a la maldad lo cambió. Y dijo, y en aquellos días la maldad, no dijo será mucha, dijo se multiplicará. Al decir multiplicará, quiere decir que eso es exponencial. O sea, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 2 por 8, 16. Y sigue aumentando a unos niveles que lo estamos viendo ahora. Es una de las señales más grandes. Y siempre, como él dice en Sodoma y Gomorra,
iré a ver si la maldad llegó al colmo. Si llegó al colmo, tiene que empezar el juicio, porque es la única forma de limpiar la tierra. Así lo hizo el Señor y así lo va a hacer también. En el proceso de caminar hacia esa fecha, cuando sea de la segunda venida del Señor o hacia esa época, a ese tiempo, a ese momento en el que ocurre, hay cosas que debemos identificar como señales. Sí. ¿Hay alguna indicación de que nos estamos acercando al tiempo del fin? Sí, Jesús fue claro en eso. Jesús nos ama tanto que siempre quiere que sepamos y profetizaba. Y varias de las profecías que él dijo se han cumplido y se están cumpliendo ante nuestros ojos. Pero quiero decir esto, Pastor Luis Ángel, mi amigo, mi hermano. La señal más grande de todas las señales que Jesús dijo ya se cumplió. Y es cuando recuerda que él profetizó: Israel va a ser destruido y el templo va a ser destruido, va a ser esparcido por todas las naciones. Así lo dijo el Señor y así se cumplió. Han pasado 2000 años casi de eso. Y si la destrucción del templo es cosa difícil, eso de que de este edificio tan venerado y tan respetado, enorme, no quede piedra sobre piedra. Imagínense. Cumplirse eso es difícil. Es difícil. Que una nación sea desintegrada. Esparcida por todas las naciones. Qué difícil, qué difícil. Pero que alguien pretenda que ese templo algún día sea restaurado, reconstruido. Dura cosa, difícil cosa. Dura cosa, dicha. Pero más duro y más difícil es que la nación, ¿qué nación después de desintegrarse y desaparecer vuelve a ser nación? No ha ocurrido nunca en la historia, no ha ocurrido nunca lo que le pasó a Israel. No había. Nunca, no había ocurrido. Tal cosa, exacto. Sí. Y no solo eso, en el tiempo de su diáspora o esparcimiento, fueron masacrados por todos lados queriendo eliminarlos porque Satanás está detrás y él odia todo lo que sea de Dios y quería eliminar al pueblo de Dios y no lo lograron. Y por causa de la última masacre, amén, de 6 millones de judíos morir, que tengamos cuenta, se logra la profecía del Señor, que se decrete que ese pueblo tiene que regresar a su tierra original en el 1948, mayo de 1948. 14 de mayo. O sea, 14 de mayo, día histórico, día de profecía, día de cumplimiento. Bajaban de Rusia, bajaban de Alemania, bajaban de acá, venían de África, llorando el sueño de Israel, volver a nuestra tierra. Y se cumplió. Y de todas esas profecías, pastor, que decimos, las señales que Dios dejó para su venida, esa es la principal. Esa es la más grande porque ya se cumplió. Y dificilísimo. Y nunca se había cumplido por casi 2000 años. Y ahora lo tenemos, no solo se cumplió, Israel está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y fortaleciéndose. Y yo personalmente... Es una influencia mundial. Mundial. Y yo personalmente tuve el privilegio de ir con Gigi Ávila a Israel y nos permitieron ir al Museo del Templo ahí mismo en Jerusalén. Y ellos con un orgullo patrio grandísimo nos mostraban, ya tenemos todo listo para el templo. Aquí están los planos, aquí están los vasos, que no se le puede poner base porque es para que la sangre no se coagule. Aquí está la vestidura del sacerdote. Aquí está el pectoral del sacerdote con las piedras preciosas que la donaron ricos del mundo, los Rothschild, etcétera, no sé qué. Más de $1 millón en piedras preciosas. Aquí está listo, aquí está la corona, aquí está todo, que dice santidad Jehová. Todo eso lo tienen listo ya. Porque ellos saben el próximo paso es que se va a cumplir, que ese templo será reconstruido. Aleluya. Estamos al borde de ese cualquier momento. En cualquier momento. Así que entiende usted que el templo va a ser construido o reconstruido físicamente. Físicamente. Allí en la cima del monte Moría. Ahí mismo, en el mismo lugar donde original estaba. No puede estar en otro lugar, tiene que ser ahí el lugar que Dios escogió, que le mostró a Abraham, que le mostró a David, tiene que ser ahí ese lugar. Y Dios va a hacer una maravilla para poner ese sitio ahí donde tiene que ser. Y no solo eso, ellos tienen preparado todo, inclusive la vaca alazana que hay que sacrificar y todo eso. Y nos dijeron, ahora mismo podemos construir ese templo en 6 meses.
en 6 meses, ¿ok? Pero eso fue hace mucho tiempo atrás que fuimos allá. Estaba viendo un documental ahora que dice que en 4 meses lo tenemos levantado. La tecnología avanza. Avanza. Uno de estos días dicen, ya lo construimos, lo traemos. Sí, lo ponemos. Interesante. Sí, yo supongo que en el 48, cuando ocurre lo de Israel, la iglesia en general tenía que estar pensando, la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Esto está... Yo escuché ya. a hermano Gigi Ávila hablando y haciendo referencia a eso y diciendo, esta generación va a ver la venida del Señor y ya se acerca. Muy, Sí. muy firme en esa creencia. Sí. Y eso fue años después. Años Gigi después. se convierte en el 61. Años después. Pero en el 48, ¿te imaginas lo que, lo que estarían diciendo los predicadores? Llegó la hora. La iglesia tiene que haber visto eso como una señal No, enorme. claro. Y para nosotros no puede ser menos. No puede ser. Al contrario. Ya nosotros estamos pensando, hey, ¿cuántos años ha pasado? Sí. Estamos hablando de muchos. Y ya de los que lo vieron en el 48, cada día quedan menos. Exactamente. Va quedando Más menos. Jesús dijo, esa generación que ve estas cosas no pasará sin antes ver la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que hay gente viva que han visto esto y nosotros estamos experimentando eso. Nosotros que han alcanzado los últimos tiempos, somos la generación de ver ese regreso del Señor. Así de cerca te parece que está esa segunda venida de Cristo. Completamente, Sí. completamente. Hay más señales, por ejemplo, la que Cristo dijo, la maldad se multiplicará. Estamos en una época maravillosa de tecnología y la tecnología nos ayuda a todos, pero también coopera a que las cosas corran más, lo bueno y lo malo, porque la tecnología es amoral, no tiene moral. Usar el internet es bueno si yo la uso para predicar, pero lo puedo usar para dañar o engañar, amén. Y eso se ha cumplido entre nosotros y está exponencial, o sea, cada día es más. El Señor dijo, el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Ahora, recordamos tus campañas, que fuimos juntos, por ejemplo, a Maracaibo, Venezuela, los días, la fiesta de Pentecostés. Aquello era glorioso, un estadio completo lleno. Se sanaban la gente ahí, se convertían por decenas la gente, pero era un esfuerzo que quedó en Maracaibo. Y salvamos gente y sirven a Dios. Pero hoy en día eso mismo se transmite y se salva gente en China, en Japón, en España, en el mundo. O sea, llegó el momento en que esto ha ocurrido al mundo entero. Pero de la misma manera, como por ejemplo con tu Biblia del pescador, el Evangelio ha sido predicado al mundo entero. No me digas que nadie, ay, yo nunca había oído de ese. No, está en todo el mundo, está disponible, está accesible a la luz de un teléfono. Cuando se habló de un Cristo que todo ojo habría de verlo, cuando se habló de predicar a todas las naciones, discipular a las naciones, simplemente era virtualmente imposible. Imposible. Bien lejano. Uno decía, solo el poder de Dios, solo un milagro puede hacer eso. Nosotros estamos viviendo una época donde esa profecía no suena descabellada. No suena. Este programa hoy, en este instante, lo están viendo en la Patagonia, allá en la tierra de Nicolás. ¿No es cierto? Lo están oyendo en Europa, ¿Sí? Lo están oyendo en Asia, lo están viendo. Gente nos escribe de cada país. Hemos recibido testimonios de Australia. Yo nunca estuve en Australia. Nunca. Yo nunca estuve en África. Pero ahí están. Los testimonios de Sudamérica. Entonces, de pronto, mis universos, casi todo ojo la ve. ¿No es cierto? La pelea por el campeonato, no sé de qué. Las guerras. Hemos estado viendo el bombardeo en la Franja de Gaza o lo que pasa en Ucrania y Rusia.
todo el mundo lo está viendo. A la vez, a la misma. A la En misma vivo, vez. muchas veces. Entonces, yo digo, si hoy las guerras y los eventos, casi todo ojo lo puede ver, Sí. ya lo que Cristo dijo que habría de hacer es nada para Dios que lo que se podía haber com- hecho desde el que se desde el primer día. complete. Es fácil. Mire, pastor, estaba estudiando estadísticas que son buenas ver, y dice una estadística que cuando comenzó la iglesia, bueno, hubo 3.000 y hubo 5.000 convertidos en Jerusalén, pero después fueron esparcidos. Nació una iglesia en Antioquía, de ahí mandaron a Pablo. Pero cuando usted mira, pastor, las iglesias de Pablo eran iglesitas en las casas. Nunca tuvo un templo, nunca tuvo masas siguiéndole, al contrario, lo seguían y lo perseguían, eran iglesias pequeñas. Así que el movimiento del Evangelio es pequeñito al principio, solo está en Europa, porque Jerusalén fue destruida. Se va esparciendo poco a poco, y esas estadísticas muestran 1.000 convertidos, 2.000, 10.000. Pero según va pasando la época, salen los misioneros al mundo, sale la Biblia al mundo. Ahora hay Biblia en nuestro idioma, ahora hay canales de televisión cristiana y de radio, ahora hay predicación. Millones y millones, billones, ya pasó a billones, anda 2 puntos algo de billones de gente son convertidas en el mundo de los 8 billones. O sea, la misión de Cristo era verdadera. Él dijo ir por todo el mundo y se ha ido cumpliendo. Yo creo que estamos en el tiempo en que todo el mundo ha oído de alguna manera. En esa campaña de Maracaibo, la última noche se convirtieron más de 6.000 personas. En una noche. Una noche. Yo me acuerdo. Más de 6.000 Y personas. hubo milagros esa de noche. Dios Sí, ahí, maravillosos. milagros extraordinarios. Me acuerdo. Todavía se testifica en Venezuela de un niño que en esa campaña fue sanado de un tobillo, y parecía la cosa más sencilla. El niño fue sanado del tobillo. La mamá subió y dijo, no es que Dios lo sanó del tobillo. Él tenía 2 tornillos que cruzaban ese tobillo y no encontramos los tornillos. Estamos tocando y los tornillos han desaparecido. Gloria a Dios. Ambos tornillos desaparecieron Amén. del tobillo de aquel niñito. Y nosotros estábamos allí. Estábamos lo allí, y lo vimos sí, sí. el milagro. Y pastor, añado que aquel pastor amado que nos abrió la puerta y nos llevó allá, ya murió. Partió con el Señor. Partió con el Señor. Entonces, uno tiene un tiempo para trabajar y uno hace lo que puede. Pero ahora, con este medio que tú tienes, estamos alcanzando a miles de personas. Durante la pandemia, Ajá. los presbiterianos de México, que son miles de iglesias en México, me pidieron tener una campaña. ¿Cómo vamos a tener una campaña si estamos en plena pandemia? No. Desde Capilla del Rey en Miami usted predica y lo vamos a transmitir. Wow. Así es que encendíamos aquí estas cámaras, Wow. yo predicaba, llegaba a México y ellos lo distribuían en México, y en cada iglesia, en cada templo, ellos tenían una pantalla hacia afuera. Gloria a Dios. Cientos de personas afuera, cientos frente a cada templo, de tal manera que simultáneamente habían varios cientos de miles. Wow. Varios cientos de miles escuchando el sermón. Que si aún usted hubiera ido físicamente, no los podía alcanzar a todos. No cabían en la plaza principal de México. En una pandemia. Ni siquiera en el estadio cabía toda esa gente. Cierto. No hay manera, ni en el Maracaná, allá en Brasil, cabe tanta gente. Wow. Pero Dios lo hizo. Dios los citó y salvó a miles de ellos. Estoy Hubo seguro de eso. conversiones por millares. Lo creo. Si Dios está haciendo eso con nosotros en el día de hoy, ¿cierto? La venida de Cristo está cerca. Eso me sugiere una pregunta. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como iglesia en la medida en que se acerca la segunda venida? Pues claro, esa es la pregunta lógica. ¿No es cierto? Ya yo soy cristiano, ya yo soy convertido, estoy en mi iglesia, pero ¿qué tengo que hacer para prepararme para esa venida? Apocalipsis 19 tiene un versito 7 y 8 que dice,
se acerca la venida del Señor. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y explica, porque la preparación son las acciones justas de los santos. Wow. A ella se le ha concedido vestirse con sus acciones justas. Quiere decir que si amamos al Señor y ya estamos convertidos, ya estáis lavados, como dijo Jesús, ya tú estás lavado, pues entonces persevera en hacer acciones justas, en mantenerte obedeciendo todo lo que la palabra dice. ¿Dirías que entonces el mensaje de la segunda venida de Cristo es un llamado a la santidad? Sí, Sí. porque lo dice también en Hebreos el Espíritu Santo. Dice, recuerden de mantener la paz con todos. El Evangelio es tan sencillo. Dice, perdona a tu hermano, ámalo, no mantengas la raíz de amargura, no dividas, amén. Y dice, mantener la paz con todos. Y después dice, y sin santidad nadie verá al Señor. Pero le está hablando a cristianos. No le está hablando a gente de afuera, no le está diciendo los borrachos no van a ser, no, dice a la iglesia sin santidad. Santidad da a veces un poquito de miedo a la gente al oírlo, porque dice yo nunca voy a ser santo, eso es cierto. Pero la palabra lo que dice es separación. La palabra significa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento separación. Sin hacer separación de lo que no le agrada al Señor, tú no lo puedes ver. Si Él es santo, nosotros también queremos ser como Él. Y separado, dice que Jesús era separado del pecado. Entonces, esa es la meta, diría yo. Wow. Guardarnos sin pecar, guardarnos obedeciendo a Dios. Lo que Dios te ha revelado, obedécelo. Wilson, yo tengo un feo comentario que hacer. No es bonito. Yo no lo quiero hacer. Yo sé. Pero lo tengo que hacer. Cuando yo me criaba en el Señor, a menudo en los templos el altar decía santidad a Jehová. Sí. Eso era común. Yo recuerdo eso. El sermón de santidad era común. Ese sermón de santidad caracterizó a los hermanos Wesley. Sí, El avivamiento de los Wesley, de John Wesley, fue santidad. Ese hombre predicaba más de santidad que de cualquier otra cosa. Yo creo que más que de fe. Y no santidad para el cielo, santidad para aquí. Aquí. Santidad hoy, santidad en mi vida, santidad en el matrimonio. Separación. Sí, eso era fuerte. Eso era de todos los días. Él, Whitefield, su hermano Carlos y los otros grandes predicadores de aquel avivamiento metodista que se llamaba. Era santidad. Aún en sus composiciones salía el tema. Las canciones. Las canciones. Se le cantaba la santidad. Sí. Eran llamados a la santidad. Sí. Era santidad al Señor. Sí. Y santidad práctica. Sí. Santidad que se ve. Que se ve. Santidad que se experimenta. El comentario feo es que la santidad parece haber pasado de moda. No la cantamos. Cierto. No sale en nuestras canciones. No está en nuestros coritos diarios. Cierto. No se menciona mucho. No, ni en los sermones. Ni en los sermones. Y daría la impresión de que si hablamos mucho de santidad, se nos va la gente. Cierto. No viene gente. Así que obviemos eso. Pero no ayuda. No, al contrario. No ayuda. No motiva. Porque si lo que tú estás diciéndonos en el día de hoy sobre la santidad, sobre la segunda venida de Cristo, es real, entonces la segunda venida de Cristo y la santidad de la iglesia están conectadas. Van de la mano. Van de la mano. Van de la mano. Fíjate, pastor amado, que una cosa es la salvación y otra cosa, dice 1 Tesalonicenses 4, es la santificación. Dice, la santificación de ustedes es la voluntad de Dios y el que desecha esto no desecha a, Dios, a los hombres, sino a Dios. Dios quiere que nos santificamos. Por eso Filipenses 1 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. Le está hablando a cristianos y dice, ha sido comenzada en ti una buena obra. Pero después dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Perfección significa completarla. Comenzó a cambiarte. Mire, la salvación es gratuita. El ladrón de la cruz se salvó y se fue ese mismo día al paraíso.
Pero una vez nosotros, como esa experiencia tan linda que tú tuviste a los 15 años, encontramos ese perdón de pecado, ahora Dios espera transformar nuestro carácter hacia el carácter de Cristo. Eso no cae del cielo como una lluvia y eso no sale en una mata. Eso es un proceso de decisiones, todo el camino para parecerme más a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy manso y humilde de corazón. Yo soy apartado de los pecadores. Yo soy inocente. Nosotros tenemos que ir buscando el carácter de Cristo y mientras más añadimos del carácter de Cristo los frutos del Espíritu, paz, gozo, paciencia, fe, esa gentileza, esa bondad, que nos parezcamos más a Cristo. Wow, Dios me ha cambiado a mí tanto. Yo era muy salvaje cuando joven y aún cuando me convertí tenía mucho de eso, mi esposa puede decir. Pero el Espíritu Santo va trabajando, quitando esas raíces de enojo, de ira, de contienda, de celo, de disensión, de división, dejando atrás la vida pasada y poniendo el carácter de Cristo en nosotros. Dominio propio, mansedumbre, templanza. Cristo, lo que nosotros tenemos que imitar es a Cristo. Si somos como Cristo, nos podemos casar con Él, hacemos lo que a Él le gusta y nos podemos ir con Él en las bodas del Cordero. Mira, yo he visto en tu vida y en tu carácter, yo te he visto en situaciones donde alguien hizo un comentario que yo sé perfectamente que no te gusta, de pronto no es cierto lo que está diciendo esa persona. Y yo te he observado y yo digo, él está procesando internamente y diciéndose a sí mismo, no reacciones ante esto, no honra al Señor con tu actitud. Y te he visto controlarte. Y eso me inspira, eso me anima, eso me alegra. Y no era así antes. Supongo que no. No era así antes. Supongo que no. Pero eso es hermoso porque entonces sí podemos crecer. Se puede. Y Huizón, la Biblia habla de la santidad como necesaria. Sin ella no hay forma. No lo vamos a ver. Habla de ella como buena. Sí. Hace bien. Claro. Hace bien a mi casa, conviene la santidad, conviene, ¿no es cierto? El Salmo dice, la santidad conviene a tu casa. O sea, al lugar donde nosotros vamos, un lugar santo, ahí no hay malicia. No. Ahí no hay odio, no puede haber pelea. Simplemente es el lugar de la paz, es el lugar del amor. La Biblia llama morada de paz. No puede haber eso sin santidad, porque lo único que causa eso es santidad. Somos hermanos. En la década del 80 temprano conocí a un viejito predicador que hablando un día de santidad dijo, y yo no sé si ustedes quieren ir al cielo, porque de la forma en que viven no se van a acostumbrar. Solo un ancianito puede decir esas cosas sin que lo apedreen, pero él era muy querido y respetado. Pues yo oí otro cuento de esos que dice un hombre, oye, pero dice ahí que hay 3 cielos, el tercer cielo, que hay 3 cielos. Y después dijo, ya yo sé por qué Dios hizo 3 cielos. Es porque yo voy para este, pero a este no lo pueden llevar ahí, lo van a mandar para el otro. Como chiste. Como chiste, acuérdese que es. Pero no deja de estar allí el deseo de que no esté conmigo. Tenía que santificarse todavía. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer, perdonar. Ahora, aparte de decir que es buena, que es necesaria, eso, que conviene, que hace bien, dice que es hermosa. Cierto. Que es hermosa la santidad. Hermosura de la santidad, sí, dice el Salmo. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, para que el sacrificio que tú le quieras dar a Dios de adoración, el que sea agradable a Dios, debe llevar santidad, sí, limpieza, separación hacia Él. Cada día yo amanezco ahora, ya después de 45 años, en vez de pedirle algo, le digo, Señor, yo te amo, tú me has dado tanto. O sea, yo quiero que tú sepas que gracias, o sea, porque tú me has dado tanto. Y quiero servirte, manténme limpio, ayúdame a caminar tus caminos. Y los caminos de Él eran santos. Dice la Biblia que ni los demonios pudieron acusar a Jesús. Ni los fariseos tenían nada que no fuera falso. No había prueba de pecado en Él. No se halló engaño en su boca, dice, pero nunca el modelo. ¿A quién tenemos que nosotros imitar?
No es a es Cristo. al tirapiedra, no es al famoso, no es al difamador, no es al violento, no es al mujeriego. Es a Jesús. Hay un modelo. Jesús es el modelo. En Romanos capítulo 8 hay un verso que yo he oído citar tantas veces en la iglesia que nos encanta, que dice, todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. Qué verso lindo, eso nos alienta siempre. Dice, bueno, estoy pasando este problema, pero Dios lo va a usar para ayudar a bien. Pero el próximo verso, El que no dice, leen. el que no lee, dice, esto es para los que Dios escogió, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que seamos como Él. Como Él, todo el propósito de que las cosas, tú entiendas que me vino un choque, me vino un problema, me vino una enfermedad, pero Dios lo está obrando para bien, Dios lo está usando, es que te está dando una oportunidad de reaccionar como Él, de ser como Él, de pedirle ayuda a Él y seguirlo a Él hasta vencer eso. Amén. Porque cuando Israel llegó a Jericó, hubiera sido fácil que Dios mandara un trueno, un rayo y aplastara a la gente y tumbara los muros y vamos para adentro. Pero los puso a pelear. Tú tienes que pelear por lo que vas a alcanzar. La tierra está prometida ahí, pero tú tienes que luchar para llegar allá. O sea que Y Dios es nos eso. ha dado el privilegio de ser parte de su respuesta, de su modelo, de su forma, de su trabajo. Cuando Jesús miraba al Padre, decía, lo que veo hacer el Padre, eso hago. Eso hago. Entonces, nosotros El tenemos modelo que aprender. perfecto. Ahí está. Lo que lo estamos vemos, viendo a Dios. hagámoslo. Hagámoslo. Y Jesús, un verso preferido mío de mis motivaciones más grandes es Juan 8:29, donde Jesús dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Wow. Y ahí está el modelo. Wow. Ahí está el modelo. Qué belleza. Yo y el Padre uno somos. O sea, ser imitadores de mí, y ahí está Dios. Así que el proceso hacia la segunda venida de Cristo es un proceso de crecimiento en santidad Santificación. y de evangelismo. Claro. Traer otros a Cristo Es una misión. y enseñarles el proceso de santidad. Completar la obra del Maestro. Él nos mandó a eso. Tenemos que completarla. ¿Sabe, Pastor Luis, en cuanto a la venida del Señor, hay una señal que también se está cumpliendo delante de nosotros? Está 2 veces en la Biblia. Lo dice Lucas y lo dice Romanos 11. Y dice que estaremos aquí y pasaremos este proceso hasta que se complete el número de los gentiles. Quiere decir que Dios tiene un plan exacto y perfecto, porque acuérdense, primero el pueblo era Israel nada más, pero ahora el Evangelio se esparció a todas las naciones. Dios tiene un número que cuando llegue ese, estamos llegando, cuando llegue ese número, Él dice, ok, llegó la hora. Ahora recogemos mi novia. Que y se ahora ha predicado a comenzamos. todas las naciones. Ya está predicado a todas las naciones, entró lo que iba a entrar y llegó la hora. Viene el día. El apóstol dice, no lo tengan por tardanza. Es que Él es bueno y sabe esperar. Dando misericordia, Sí. extendiendo el tiempo. Qué belleza. Pero llega un día en que dice basta. Así que hay algo que podemos hacer. Sí. Podemos predicar. Amén. Podemos avanzar la venida del Señor, esparciendo el Evangelio para que los que nos falten entren y podamos completar ese proceso. Escondernos en casita a pasarla bien porque ya soy salvo no está en el plan de Dios. Bueno, solo piensen los apóstoles a ver si hicieron eso o no. No se escondió ninguno. Dieron su vida por Exacto, eso. todos. Por lo tanto, cerramos diciendo que el mensaje de la segunda venida de Cristo no es una amenaza, es una esperanza. Ah, qué lindo. Él Así. regresa. Qué linda palabra usaste, Pastor Luis. El Espíritu Santo en Tito capítulo 2, verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué palabra más bella, es un poema. Estamos aquí, pero estamos aguardando Aleluya. la esperanza bienaventurada. Ay, gloria a Dios. O sea, yo no estoy sin esperanza. Yo sé lo que estoy haciendo, yo sé quién me viene a buscar, yo sé para qué vivo y esto se acaba pronto. Y esa es la esperanza más fuerte. Este dolor se acaba pronto. Pronto nos vienen a buscar. Al que le falte ánimo, al que le falte motivación,
Este es un motivo que me pone en acción. Amén. Cristo Correcto. viene pronto. Acciónate, que Cristo Sí, viene. ¿no es cierto? Amén. Amén. Precioso. Escuchar este mensaje anima. Anima. Escuchar este mensaje motiva, me mueve. Así que, Cierto. gracias otra vez. Cierto. Nos quedan como 40 temas más Sí. para programas como estos. Amén. Claro que sí. Yo necesito que vuelva acá para que hablemos del bautismo del Espíritu Santo. Cuando sí. usted mencionó el bautismo del Espíritu Santo hace un ratito, Sí, casi claro. me saca de la silla. Sí, sí. Me cambió la vida. Me cambió. Tremendo. Poderoso. Algo poderoso. Sí, sí, sí. Así es que Haremos. por ahí Cuente conmigo. vamos a sacar la fecha para que vuelva. Gracias, Pastor Wilson. Mi hermano querido, gracias a ti por el privilegio. Como siempre, Compartir llévemele saludos allá a mi hermana y admirada Leida, no solo por su voz extraordinaria, pero Leida es un modelo como persona, como esposa, Sí, lo como madre, como pastora, no solo como cantante. La mayoría de la gente recuerda la cantante, pero ¿y dónde dejamos formar 6 santos? Sí, cierto. Mujer de Dios, esposa fiel, Pastor Luis, Sí, seguro. fiel, creyente, fiel, pastora fiel. Ella es mejor consejera que yo por mucho. Ella toma a las hermanas y las aconseja, los matrimonios los aconseja, cría a los hijos en un homeschooling en la casa, ella misma se hace maestra, los levanta en Cristo, ama a los nietos. Bueno, es algo especial. Siempre uno va a hablar bien de la esposa, pero en esta ocasión no miento. Ella verdaderamente es una mujer de Dios. No todo el mundo habla bien de la esposa. No todo el mundo. Cierto. Pero es fácil hablar Debiéramos. bien de... sí, debiéramos. Es fácil hablar bien de Estrellita. Sí, en mi correcto. caso. Ahí está. Es fácil hablar bien de Leida. Gracias por venir. De seguro que usted tendrá alguna pregunta. Si me la deja aquí, su pregunta, yo le prometo que la paso al pastor Wilson Torres y lo invito para contestar preguntas, Amén. para responder a esas preguntas. Así es que fíjese, usted podría estar de acuerdo con lo que hemos hablado o en desacuerdo, no importa. Deje su comentario aquí. Le prometo que vamos a reaccionar a esos comentarios y le suplico que le dé like, le dé me gusta a este programa y se lo pase a otra gente, a otras personas. Un abrazo y hasta pronto.